Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Insisto en la violencia que el gobierno, y por gobierno digo militares, marinos y Guardia Nacional y otros, en el pueblito de Huizontla, para que podamos también valorar todo lo que sucede primero. El crimen organizado ya tiene una narcosociedad. La sociedad mexicana en muchas partes, bueno, aquí michoacana, está relacionada y apoya al crimen organizado, a los narcos. ¿Por qué? Por la ausencia de autoridad legítima, donde no hay autoridad verdadera y en muchos lugares de Michoacán no la hay. Me consta, yo he estado ahí. ¿Qué sucede? Que si la gente quiere justicia, necesita acudir a los jefes de plaza de los lugares. Por ejemplo, un hombre que golpea a su esposa y que no entiende, la esposa va y da la queja al encargado de ese lugar y se llevan a ese individuo, a ese vato, lo encueran y le dan una tabliza buena, que le dejan las nalgas todas moradas, amoratadas. Jamás le vuelve a pegar a su esposa. Es un método rudo, pero muy eficaz. Y no necesitan ir a psicólogo, ni esto, ni aquello, ni a los juzgados, ni a ponerse de acuerdo. Es que, ¿cómo se van a poner de acuerdo con un bruto? Hagan entender ustedes, bueno, un perro entiende más que ese bruto. El perro es más inteligente que un bruto. El bruto solo entiende a golpes. Y a veces, muerto el bruto, es mejor que el bruto vivo. Bueno. En segundo lugar, el trabajo. Si los narcos controlan los comercios, a los que traen las cosas ya no los dejan vender, a los que surten los changarritos o las grandes tiendas, sino que ponen bodegas grandes en los lugares, como en La Ruana y otros. Ahí llegan los que venden cosas, los distribuidores, y los criminales les compran al bajo precio, que es lo de mayoría o mayoreo, y luego de allí toda la gente va a surtirse. Les revenden las cosas ya a otro precio, por supuesto. Entonces los narcos tienen el control de la economía de los lugares. ¿Por qué? Porque no hay autoridad, o la autoridad que hay no es autoridad. Por lo tanto, la Profeco no va a ir a verificar los precios. Si fuera, la achicharraban a balazos y la dejaban como si fuera, pues, masa carnal para hacer albóndigas. Bueno, aún en las cosas religiosas, si los narcos dicen que no se haga una fiesta para castigar a los sacerdotes que no les obedecen, pues la fiesta religiosa se hace, pero privan al pueblo de su fiesta, que es toros, gallos,
eventos, bailes, vendimias, porque ellos mandan. Y si mandan que no se haga, no se hace. En algunos lugares, pues también amenazan a los sacerdotes y algunos pues tienen que irse o tienen que ceder, por supuesto. Si se pierde algo, bueno, le roban una camioneta a alguien importante y tiene una relación con el jefe de aquel lugar, jefe de plaza, le habla y le dice, me quitaron la camioneta. Ah, inmediatamente. ¿En dónde? Pues aquí, en Huitola. Bueno, está bien, ya habla el narco. ¿Quién es el jefecillo de allí? Fulano de tal, tráiganmelo. Bueno, me contaban una historia terrible que iban al mar unas familias y de pronto le salieron unos delincuentillos y los bajaron de los vehículos y se los llevaron. E iban caminando por la carretera las familias pues, para ver quién los ayudaba y ya se encontraron con un retén y les dijeron, ¿y qué les pasó? Pues nos acaban de quitar las camionetas. Ah, espérense tantito. Siéntense, ahí hay un tejabán, hay unas sillas. Y al ratito ya llegaron con las camionetas, pero además con unas hieleras. Y ya les dijo el jefe, el jefazo, ¿son sus camionetas? Sí. A ver, acérquense para acá, los hombres. Y abrió una de las hieleras y estaban allí 5 cabezas. ¿Estos fueron los que los robaron? Sí. Pues ya no volverán a robar, sigan su camino. Esa es la justicia, una justicia ruda, pero como les digo, esos raterillos que no obedecían, que no tenían disciplina, que a lo mejor se drogaban y creían que todo era muy fácil, pues sí, muy fácil que les mocharon la cabeza. Se acabaron, se acabó ese desorden. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Y cómo se paga eso de que la sociedad ya se haya vuelto narca? No en el sentido de que tenga laboratorios, ni siembre marihuana o amapola. No, pero el control de la justicia, el control de la seguridad, el control religioso lo tienen los narcos. Y por lo tanto, la gente no va a acudir a nadie. La gente pobre, la que siente a la que le duele las desapariciones, secuestros, asesinatos, eso sí acuden con el sacerdote, pero bajo la condición de secreto de confesión, les pueden contar todo lo que gusten y el sacerdote con ese compromiso de secreto de confesión no puede decir nada de nada, absolutamente nada. Y muchos sacerdotes cargan con el sufrimiento de sus fieles, de señoras viejecitas, que les desaparecen a los hijos, a los nietos, de quejas de que les roban sus animales, de que los expulsan de los lugares, de que quieren violar a las hijas y tienen que irse también, que les dan media hora para que se vayan y dejan todo lo que no pueden cargar en media hora, pero pues en media hora que van a poder cargar. Bueno, algunos cargan sus camitas, sus sillas, sus cobijas, su ropa, el perro, y ya, dejan todo ahí
a veces encargados a los familiares que solo pueden ir a regar las plantas y a prender la luz y apagarla. No pueden más. No estoy hablando de memoria, estoy hablando de experiencia. Y el miedo continuo a tener un problema con los juniors, con los hijos de los narcos, que ordinariamente son prepotentes, enamoradizos, groseros, que no respetan a nadie, con un montón de coleros y también con un montón de chicas deslumbradas por los narquillos, y algunas se las llevan a unos ríos y allá les dan una refosilada con todos y luego, ¡ay, me violaron, padre! Bueno, pues no se puede componer la situación. ¿Y por qué andabas tú ahí en el río con esa bola de criminales? Porque uno es mi novio. Ay, está bien, pues. ¿Qué novio tan a todo dar? Comparte a la novia para que se refosilen los demás. Y luego en los negocios hay, aquí por lo menos, y en otras partes, lugares donde el negocio se sabe que no gana nada, que no es negocio, que es una tapadera, y que entonces es un lavadero de dinero. Y también en esos lavaderos a veces asesinan a los que están dando la cara. Negocios de motos, donde arreglan coches, donde venden también autos, donde las personas tienen algún puesto en el mercado, de los pollos sobre todo. El cobro de piso se vuelve un impuesto natural. Por un lado pasan los de la presidencia a cobrarles a los puestecitos con sus boletitos para cobrarles el piso. Y por otro lado pasan los delincuentes para recobrarles una cuota por el piso. Pero lo sabe la autoridad, lo sabe la gente, lo sabe el obispo, lo saben todos, los sacerdotes, los maestros, los licenciados, los ingenieros. Toda la sociedad sabe de esas cosas, las acepta, las acata y las defiende. Porque dicen unos, más vale que tengamos un grupo y más vale malo por conocido que bueno por conocer. Perfectamente. Por un lado es eso, y por otro, también así como aceptamos al crimen organizado con todas sus fallas, sus abusos, sus injusticias, sus crueldades, también aceptamos la corrupción y la inutilidad de las autoridades. Bueno, miren, un defensor de la 4T inmediatamente después de lo del barco ese, pues, insignia, me mandó un comentario. Pues ya yo le mandé otro. Su comentario era tendencioso. Sí, tenía datos, pero arreglados, dicen por ahí. En cambio, un relato normal, pues dice qué sucedió, por qué sucedió, cómo sucedió, si se podía haber evitado. Naturalmente que una persona que no tiene preparación, un capitán pues de un barco, si no tiene preparación, viene un incidente que no está previsto, entre comillas, porque sí está previsto, y no toma ninguna medida. Bueno, ¿qué debió de hacer el capitán del buque insignia Cuauhtémoc?
pues cuando vio que la marea había subido y no hubiera soltado los amarres del barco, amarrado a la orilla, no se lo hubiera llevado la marea. También el viento, fueron dos cosas. El viento, que empujaba más el agua, y la marea que subió de más. Y si sin la marea y sin el viento hubiera pasado el barco perfectamente. Bueno, entonces uno era a poner los amarres. No lo hicieron. En segundo lugar, bajar las anclas. Las anclas sirven para fijar al suelo, al fondo del mar o de los canales, los vehículos, esos marinos. Son como unos frenos. Con eso hubiera evitado la desgracia. No se podía evitar de otra manera porque el remolque que lo llevaba no tenía fuerza suficiente para enfrentarse a la marea. Y los motores de ese barco, más bien se maneja con lo de las velas. Entonces, esos motorcitos no sirven. Pero ahí están dos acciones: amarrar el barco a la orilla o aventar las anclas o pedir auxilio. Pero naturalmente una gente que no está preparada se ataranta, se pone nerviosa, pero el problema no es la explicación. El problema es la consecuencia, las consecuencias. Murieron dos jóvenes, una muchacha y un muchacho, jovencitos. Salieron heridos como veintitantos y de ellos unos van a quedar lisiados para toda la vida. ¿Quién va a poder defender esa tontería, esa ineptitud? Pues nadie puede defender una responsabilidad. No se dice que el capitán de el Cuauhtémoc lo haya hecho adrede. Lo que se dice es que no estaba capacitado para enfrentar pequeños problemas y se iba a llevar a la tripulación por todo el mundo. Si no podía controlar una pequeña marea y un viento en una ciudad, en un canal, pues yo creo que ya no van a ir a ninguna parte. Bendito sea Dios. Van a evitar que se hubieran muerto allá en el mar abierto, en el océano Pacífico. Bueno, este es el océano, por lo pronto, Atlántico. Bueno, ¿quién puede defender eso? Luego, las mentiras. Hoy estuve viendo a Azucena Oresti con esos tres que siempre platican, uno del PRI, otro de quién sabe qué y otro de Morena. La presidenta dijo que la oposición estaba siendo inhumana, grosera, que estaba echándole la culpa a ella y que eso no era correcto. Y entonces ya el representante del PRI le dijo, mire, le dijo al otro, pues, al de Morena, mira, aquí dice, aquí está un tuit que sacó Alejandrito Moreno, donde dice que lo lamenta y que está
unido al dolor de las familias y que apoya al gobierno. Y ya el otro dijo, bueno, hasta Felipe Calderón, mira, Felipe Calderón también, un tuit, X ahora, mira, dice que es lo mismo, que está solidarizado con las familias y el gobierno por este evento. Entonces, a ver, tu fulano, dinos de dónde sacó la presidenta que la oposición se llena de alegría porque hubo un accidente, entre comillas, y donde murieron unos marinos. Esa es una falsedad, es una mentira. Bueno, pero es que también todos los medios independientes, vamos a decir, o los digitales, o estos acá, pues, particulares, todos están echándole la culpa a la presidenta. Pero eso es normal. Ella es la responsable de todo. No directa, pero es la responsable de todo. Por eso es la presidenta de la República. Y entonces lo que tiene que hacer, en lugar de echarle la culpa de sus errores a la crítica de los opositores, debe de reconocer su error y corregirlo. ¿Y cuál es su error? Poner a ese capitán, haber permitido que ese capitán llegara a estar dirigiendo ese buque insignia. Eso así de simple, no hay ninguna ciencia. Pero si enseguida no lo castiga, no hace una verdadera investigación, bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A las puras mentiras? Y luego, allá en Tampico o por aquellos rumbos, ya les prohibieron a un comunicador que publique sobre cierto tema y que quite los artículos que tienen algunos periódicos y en su canalito. Bueno, Dios mío, le dicen, ¿y con qué derecho? Primero, si dicen que lo que él dice es mentira, pues entonces que lo acusen en una procuraduría o la fiscalía y que acuda allí, que lo acusen y que allí luego pasen a que lo juzguen. Pero ¿por qué lo están ya castigando sin haberlo juzgado? Porque esa es la dictadura. La dictadura se brinca todos los medios legales para atacar a un particular. Y luego, en la Ciudad de México, que los que tengan ciertas propiedades de 4 o 5 millones por ahí, los tengan que declarar en propiedades para ir a revisar si esas propiedades están vacías, están usando, son baldíos. Y por ahí un morenista dice, es para que paguen impuestos. No, por eso ya se sabe. Hay un catastro, hay unas oficinas donde están todos los títulos de propiedad de todas partes, rentas. Entonces, ¿para qué ahora tienen que declarar los mismos dueños? Es que ya expropiaron 5 predios en la Ciudad de México. Sí, pero no los especifican. Bueno, allá Chávez pasaba por una gran avenida y ella decía, ese edificio exprópiese, ese otro exprópiese, exprópiese, exprópiese. Pero también hay reglas para la expropiación y yo creo que nadie se opone a eso, aunque sea doloroso, porque la gente que sale más perjudicada cuando expropian es la gente pobre, por supuesto, para enderezar calles, etcétera, etcétera.
Ahora acá en Michoacán se están robando los terrenos de los ejidatarios por una obra que tienen, teleférico, quién sabe cómo se llama, y les están robando a los campesinos, ni siquiera les pagan una miseria, les roban el terreno, nuestro querido Bedoya. Y así en todas partes. No hay ayuda para el pobre. El pobre es el jodido, el perjudicado. Es la punta más débil de la sociedad, el hilo más rompible. Pero naturalmente, todo eso va a tener una consecuencia, por supuesto. Todo eso va a tener una consecuencia para todos, no solamente para el gobierno y sus seguidores, sino para nosotros mismos, que cada día estamos más desamparados. Voy a comentar sus aportaciones. José Ábalos, buenas noches, padre José Luis y comunidad, bendiciones. Igualmente, José Ábalos. María Emilia González, buenas noches, padre, buenas noches. Maestro Raúl Ocampo Pérez, buenas noches, padre, saludos, saludos, Raúl. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis y toda la comunidad, saludos y bendiciones. Muchas gracias, Marimar. Maritere, hola padre, buenas noches, saludos y bendiciones para toda la comunidad segura. ¿Y cómo va tu perrito? Gloria Rocío Comparán Arroyo, buenas noches, padre. ¿Qué más tiene que pasar para que se vaya este gobierno? El gobierno de Estados Unidos nomás dice que va a ser y asusta, pero yo no veo claro. Están pasando cosas terribles y no pasa nada. Mira, Gloria Rocío Comparán. El gobierno de Estados Unidos tiene poco tiempo. Ha hecho muchas cosas. Se ha llevado a varios narcos. Está permitiendo que sus familiares se protejan porque los narcos de allá, los que tiene allá, están cantando, están dando información, van a ser testigos protegidos. Está quitando visas. Y lo del huachicol y otras cosas van a salir enseguida. Ya andan por acá, pues, agentes de la DEA y de otras partes apoyando en los operativos. Pero no le toca a Estados Unidos componer las cosas. Le toca al gobierno de aquí y a la sociedad de aquí, a nosotros. Si no quisimos oponernos para votar contra este gobierno en el 24, pues ahora tenemos que hacernos cargo. De fuera nadie va a venir a ayudarnos, ellos se ayudan a sí mismos. Gloria Rocío Comparán Arroyo, nada más queda encomendarnos a Dios nuestro Señor. Pues sí, bendiciones a todos. Marimar Blanco, buenas noches, Gloria, Rocío. Desafortunadamente no es responsabilidad de Trump poner orden en es nuestra obligación. Con todo respeto, Marimar, así es. Como ciudadanos manifestamos y liberar a nuestra patria de la cuarta deformación, ¿sí? ¿Cómo le podemos hacer? No yendo a votar por los jueces, que es una tontería. Alejandro Villarreal, saludos padre y comunidad. Saludos, Alejandro. Esperanza Montes, buenas noches padre, un saludo para usted y toda la comunidad segura. Padre, chocó el buque, es culpa de Calderón. No, pues entonces va a ser culpa de Hernán Cortés. Después va a ser culpa de Victoriano Huerta. Después va a ser culpa, pues sí, de Felipillo Calderón.
o de alguna bruja. Malena Ordoña, buenas noches, padre y presentes. Buenas noches, Malena. Elvia Barroso, saludos y buena semana al Padre Segura y la comunidad. Bendiciones, Padre, cuídese mucho. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Elvia. Maritere, padre, la llevé con la veterinaria y me dijo que ya la duerma. El miércoles se la llevo, tiene muchas complicaciones porque mi Dolce ya es perrita grande y además fue rescatada. Pues sí, afortunadamente los animales nada más viven y sufren. ¿Para qué sufren si ya no tienen remedio? Jesús M. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. ¿Por qué si el pueblo es mayormente católico permitimos que se vulnere nuestra libertad y derechos? Dios nos bendiga. Es católico de trompetilla, de boquilla, de boquita. No es católico verdadero, no sigue los mandamientos de Dios y no tiene dignidad. Lo único que le interesa es que Dios los proteja, Dios los ayude, Dios les dé de comer, Dios los sane. Es todo. Pero ellos no quieren hacer nada. Bueno. Buenas noches a todas y a todos. Nos vemos mañana si Dios quiere. NO, tienes toda la razón. Vicente López, saludos a todos. Gracias.